Vamos a permitir que abusen de Ecuador, una de las hijas predilectas del libertador Simón Bolívar. Epa mi llave. Feliz martes, buenas noches. Quiero hacer un recuento de todo lo que las noticias nos han traído con relación a la situación en Ecuador. La primera son unas palabras de la candidata Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, que es la candidata del correísmo, es la candidata de la oposición. Estas declaraciones las dio el mismo domingo en la noche, día de las elecciones de la segunda vuelta electoral en ese país vecino, hermano. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo ha demostrado las encuestas y las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. La candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, denunció irregularidades que han desencadenado lo que considera un fraude electoral en esta segunda vuelta de las elecciones realizadas en la nación. La segunda noticia, hay muchas noticias relevantes con el tema de Ecuador, pero me parecieron, yo tomé las más interesantes como para luego hacer un resumen. Y María Corina Machado celebró la reelección de Daniel Noboa como el presidente de Ecuador y afirmó que juntos lograrán un hemisferio libre y seguro. Este lunes, a través de su cuenta en la red social X, la líder opositora María Machado, yo la llamo el monstruo Machado, expresó sus felicitaciones a Daniel Noboa por su reelección como presidente de Ecuador y afirmó que con su victoria no solo ganó Ecuador, sino ganó las Américas, ganó la libertad y la democracia. Está interesante. Juntos lograremos un hemisferio libre, próspero y seguro, dijo el monstruo Machado. Bien, está interesante porque no tardó mucho tiempo en demostrar su apoyo a el candidato Noboa, que debemos recordar ya tiene un tiempo gobernando Ecuador y que en su gobierno se ha incrementado de una manera impresionante la delincuencia al punto que muchos consideran a Ecuador hoy en día el país y que tiene las ciudades más inseguras del hemisferio y un desastre económico importante donde destaca además los problemas de servicio. Y qué interesante, no se suponía que estos temas de servicio eran exclusivos de los países comunistas, de los países de izquierda, del socialismo. Pues miren, en Argentina hay constantemente apagones, en Chile los estamos viendo también, y cuidado que el presidente de Chile no es para nada socialista, aunque así se haya elegido, ¿no? En otro orden, desde aquí, desde Venezuela, Nicolás Maduro acusó a la ONG Súmate de haber colaborado en el fraude electoral de las elecciones presidenciales en Ecuador. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro, durante su reunión con los candidatos del Gran Polo Patriótico, calificó las elecciones en Ecuador como un fraude horroroso e inauditable que tuvo como colaborador a la ONG venezolana Súmate. Yo quiero aquí recordarles algo antes de seguir leyendo, y es que Súmate apareció como la beneficiaria, o ha aparecido varias veces como beneficiaria de recursos de la USAID, ¿no? Y dato curioso, si bien es cierto, algunos de esos recursos eran para ser empleados
En Venezuela, incluso para las famosas primarias de la señora Machado, también aparecieron financiando actividades de esta ONG Súmate en el Congo. CNE de Ecuador deja entrever que no habrá revisión de nada. Presidenta del CNE dice que hablar de fraude puede constituirse en delito. Oye, ¿y estas no eran las típicas protestas que hacían muchísimos venezolanos con relación a los resultados electorales, a los manejos de las elecciones en Venezuela, y cantaban que en Venezuela había dictadura porque el gobierno decía que, o el gobierno, en el caso de que el candidato ganador era del gobierno, o el CNE en todo caso decía que ya estaban concluidas las revisiones, que se hicieron lo que había que hacerse, y entonces decían que había una dictadura porque los organismos chavistas, en este caso, cerraban las puertas. O sea, y que me van a decir ahora, es dictadura cuando lo hace un gobierno socialista. Que medio ecuatoriano confirma que Noboa, oigan esto, medio ecuatoriano, confirma que Noboa contrató personal de María Corina Machado para evitar fraude. Diversos medios de comunicación en Ecuador han confirmado que el equipo de campaña de Daniel Noboa incorporó a profesionales con experiencia en control electoral previamente vinculados a la campaña de María Machado. Yo la llamo María, ya ustedes saben cómo yo la llamo, el monstruo Machado, con el objeto de evitar fraude en las recientes elecciones presidenciales. Tampoco. Lo curioso es lo rápido que el comando de campaña sale a decir que ella fue contratada, su empresa fue contratada para esto, cuando se ha hablado de que está involucrada en el fraude electoral de ella. Ahora bien, la pregunta interesante sería también si fue Súmate contratada para para asesorar al comando de campaña de Noboa en cuanto al fraude, ¿con qué experiencia la van a contratar si ellos teóricamente han cantado fraude en elecciones desde el 2002, cuando fueron convocados Súmate, fue impulsada Súmate para recoger las firmas y fracasó, no supo recoger las firmas. Y de ahí en adelante nunca en su vida ha podido comprobar un fraude. Las informaciones difundidas por los medios ecuatorianos atribuyen que estos expertos cuentan con la experiencia en el monitoreo y análisis de procesos electorales, lo que podría fortalecer la capacidad del equipo de Noboa para detectar, abordar cualquier anomalía que pudiera surgir, un hecho que daría ventaja y evidencia de la manipulación de la tendencia electoral. Pero es que aquí hay un dato curioso, y es que Noboa es gobierno y la señora González es de la oposición, y el correísmo tiene años que no está en el gobierno. Otra noticia: la presidenta del CNE de Ecuador aseguró que las elecciones ganadas por Daniel Noboa en ese país fueron transparentes, porque Maduro denunció fraude. O sea, las elecciones no fueron transparentes porque el CNE de Ecuador hizo su trabajo, sino que son transparentes por lo que hizo Maduro. Ustedes están viendo cómo las personas son realmente ignorantes y, bueno, o sea, se caen incluso por su propio peso. Este martes, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, respondió a las acusaciones de fraude horroroso hechas por el presidente Nicolás Maduro tras las elecciones del 13 de abril, en las que Daniel Noboa fue reelecto con 55.64% de los votos. Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en Ecuador estamos haciendo bien las cosas. O sea, imagínate tú, la majestad de un organismo, de un poder independiente como el CNE de Ecuador, el poder electoral depende de lo que diga el presidente de otro país.
Están muy bien. Están claritos de cómo se defienden los poderes, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo grave hubiera sido que nos felicitara, dijo Altamain, durante una entrevista. Por cierto, que ya esto también muestra su vocación y su inclinación política dentro de Ecuador hacia donde está. La funcionaria destacó la transparencia del proceso electoral, respondiendo a las críticas de la candidata opositora Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, quien cuestionó los resultados sin aportar pruebas ni solicitar formalmente un recuento de votos. Ahora bien, fíjense lo siguiente, y se pone el juego interesante. El presidente colombiano Petro aseguró tener informes que podrían revelar irregularidades tras el triunfo de Daniel Noboa en las presidenciales de Ecuador. Este martes, hoy, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró a través de su red social X tener informes que podrían revelar irregularidades tras el triunfo de Noboa como presidente de Ecuador. Se enviaron veedores de Colombia a las elecciones de Ecuador y los informes que recibo son preocupantes. Sin embargo, felicitó a Noboa por ganar las elecciones presidenciales. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz, puntualizó. Es decir, amigos, hay sospechas en Colombia de los resultados en Ecuador, de un presidente que siempre ha sido muy cauto con los temas electorales en otros países, que además objetó los resultados en Venezuela, como lo hizo Lula, aunque después Lula reculó y dijo que si esto había pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, en su país pasó exactamente lo mismo y él no puede señalar algo distinto en otro país cuando él lo hizo de la misma manera allá. En noticias más recientes, de acuerdo a la prensa colombiana, El Espectador en particular, Petro pide revelar las actas de votación de las elecciones en Ecuador y dice, solo así tendré seguridad. 2 días después de transcurridas las elecciones presidenciales en Ecuador, el mandatario colombiano Gustavo Petro finalmente se pronunció sobre los resultados y fue muy lapidario, absteniéndose de reconocer a Daniel Noboa hasta tanto no sean publicadas las actas de votación. Señor Noboa, señora Machado, señor Trump, señor Bukele, señor Milei, todos los que son de la extrema derecha. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. En Venezuela, los 8 candidatos de oposición más el candidato oficialismo mostraron las actas, así como las mostró el Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia y en la sala electoral. Leamos otra noticia. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no reconoce el triunfo de Noboa en Ecuador y afirmó que prefiere esperar un recuento de votos. Así que creo que el tema en Ecuador, la mesa está servida de forma muy interesante. Quiero que vean, me permitan que vean ustedes el video que yo voy a colgar allá de una ecuatoriana, cómo ella hace una revisión matemática de los resultados y la comparativa entre las primarias, la primera vuelta y la segunda vuelta, y sobre todo los datos curiosos que tú dices. Un candidato, Noboa, la diferencia entre la primera y la segunda, la diferencia entre ambos candidatos en la primera vuelta fueron alrededor de 17,000 votos, es decir, había un empate técnico. 17,000 votos tenía por delante Noboa con relación a la señora González. En la segunda vuelta,
esta que se realizó el domingo, la señora González tiene menos votos que lo que sacó ella en la primera vuelta. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado, salvo algún caso donde el candidato se exponga un fraude o una verdad escondida que tenga el candidato que lo lleve a que pierda seguidores. Ese no fue el caso de Luisa González, todo lo contrario. Todas las encuestas mostraban que ella iba subiendo, pero sorpresivamente, en esta segunda vuelta los resultados dicen que ella sacó menos votos que hace mes y medio atrás en la primera vuelta. Y todavía hablan de que no hay fraude, pero no se queda ahí solamente. Les hablé de las diferencias, pero resulta que el resto de los candidatos que fueron a la primera vuelta sumaban alrededor de 1.200.000 votos. Nada despreciable. Bueno, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, no solamente esta señora retrocedió, es decir, perdió seguidores, sino que ni un solo de ese 1.200.000 votos votó por ella. Es decir, ella no logró de esa primera vuelta y que solamente quedaran 2 candidatos como suceden en las elecciones de 2 vueltas, que un grupo ni siquiera aceptara votar por ella. Ahora, eso estadísticamente es imposible por una sencilla razón. Te repito nuevamente, ellas en la primera vuelta estaban técnicamente empatados. Es decir, estadísticamente hablando, esto tenía que repartirse en proporciones iguales. Y lo que te iba a mover la aguja eran los indecisos y las variantes que pudieran haber. Y tú me vas a decir que las variantes fueron que ella iba a perder cuando ella se tiró tremenda campaña. Y todavía tú me dices que la diferencia hubiera sido de 50.000 votos. Eso es posible. Pero eso hubiera representado que la señora González cogió un número importante del 1.200.000 votos, mantuvo sus votos, pero que la mayoría o un poco más de ese 1.200.000 votos se fueron para el lado de Noboa. Eso era posible. Entonces, vean el video que les voy a poner en el contenido, que yo se los voy a subir aquí en YouTube más tarde, para que ustedes vean que esos números no dan. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Vamos a revisar algunas claves. Revolución Ciudadana no reconoce los resultados, así lo ha señalado su candidata Luisa González. Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. En redes llovieron estudios y análisis comparativos de la primera y segunda vuelta y a nadie le salían las cuentas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que Luisa mantuvo casi el mismo voto que en la primera vuelta? Se había logrado lo impensable, alianza entre casi todos los sectores que le hacían frente al candidato presidente Daniel Noboa. Miren estos datos. En Pichincha, Revolución Ciudadana pasó de 700.478 a 699.266 votos. En Guayas, lo mismo, de 1.206.000 a 1.159.000. En Azuay, de 173.000 a 171.000. Y en El Oro, ha pasado de 206.000 a 204.000. Es decir, Noboa tuvo más de 1.2 millones de votos por encima de Luisa González. Y estas son las zonas más pobladas del Ecuador. Cualquier experto sabe que esto es imposible, a no ser que hubiese existido un cataclismo. Así lo decía el propio Rafael Correa. ¿Será que por eso prohibieron tomar fotos a las actas? ¿Será que por eso impuso Noboa un nuevo estado de excepción en 8 provincias? A Revolución Ciudadana esto no les sorprende. ¿Saben por qué? Porque lo habían denunciado desde un principio. Irregularidad tras irregularidad. Ahora esperemos qué dicen los defensores del voto, que hasta ahora solo mutis. Con respecto a las elecciones presidenciales en el Ecuador hay mucho que decir, pero yo estaba esperando escuchar a los presidentes Lula, Boric, Petro, Pedro Sánchez de España, reclamando que se presenten las actas. Pero no, ¿saben qué? No han pedido. ¿Y por qué tendrían que haber pedido esas actas? Que se presenten las actas, que se abran todas las urnas. Porque los resultados en el Ecuador son más que dudosos. ¿Y por qué? Voy a explicarlo, no me voy a referir al contexto en general, que es un poco más complejo, pero me voy a referir a datos específicos que creo que nos pueden abrir los ojos. Para quienes ya se estén adelantando y digan, ay, es que esta señora es correísta y claro, y por eso sale a decir esto y no sé qué y no sé cuánto, pues que sepan, si no lo saben, que yo no soy correísta.
lo he dicho en varias ocasiones, yo soy una mujer de izquierda, nunca podría ser seguidora de un movimiento basado en principio en la figura de un líder. Sin embargo, tengo que reconocer que en este momento tenemos más serios indicios que nos dan una duda razonable para pensar que aquí las cosas o que se ha cocinado un fraude. ¿Por qué? Veamos algunas cifras como les dije. Me voy a remitir a las elecciones presidenciales del 2023. Para quienes no sepan, en el Ecuador tuvimos en 2023 elecciones adelantadas y ya las personas finalistas fueron Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Pues que Daniel Noboa tuvo 2.315.000, el 23,47%. Luisa González tuvo 3.315.000, que eran el 33,61%, y en la segunda vuelta él tuvo 5.251.000 y un poquito más, el 51,83%, y Luisa González 4.880.000, que era el 48,17%. 51 más o menos 52 frente a un 48%. Ojo con este dato, porque ¿qué significa eso? Que no había entre ellos más que una diferencia de 4 puntos. Ahora, ¿qué pasó en la primera vuelta electoral de estas elecciones del 2025? Pues que la señora González obtuvo el 44% y el señor Noboa el 44,17%. ¿Saben cuál fue la diferencia de votos? De 15.000. Ojo con este dato, 15.000 votos de diferencia. Ella obtuvo 4.510.000 y él obtuvo 4.527.000. Es decir, 15.000, 17.000 votos. ¿Cuántos votos quedaron en disputa? Es decir, lo que sacaron el resto de candidatos y una candidata, quedaron en disputa más o menos 1.200.000. Ojo con esto. Estuvieron a nada, casi hubo un empate técnico, y en disputa quedaron 1.200.000 votos. Pues, ¿cuáles son los resultados de la segunda vuelta? Pues que el señor Noboa gana con 5.622.000, es decir, el 55,82%, y la señora González se queda en el 44% con 4.449.000. Es decir, perdió votos y ni siquiera llegó a los 4.880.000 de las elecciones del 2023. ¿Saben cuántos votos perdió Luisa González? Es decir, no solo que no ganó, sino que hay personas que, oh sorpresa, votaron por la Revolución Ciudadana en la primera vuelta y se arrepintieron en la segunda vuelta y ella perdió 60.000 votos. ¿Dónde se ha visto esto? Y en cambio, ¿saben cuántos votos ganó Noboa en la segunda vuelta? 1.094.000, con un piquito. Es decir, que del 1.200.000 que estaba en disputa de votos, él logró quedarse con 1.100.000 casi, y ella no solo que no obtuvo ni un solo voto de ese 1.200.000, ni uno, ni medio voto, sino que además de eso perdió 60.000 votos. ¿Ustedes creen que esto es posible? Que le haya ganado con 12 puntos, que de 1.200.000 votos en disputa, él se haya quedado con casi 1.100.000 y ella no haya podido lograr ni un solo voto, sino que además de eso haya perdido 60.000 votos. Pero aquí hay otros datos interesantes para quienes creen que no es así. Por provincias, en donde Luisa González ganó en la primera vuelta y en la segunda vuelta nos perdió, en algunas y en otras salió muy mal parada. En Esmeraldas, una de las provincias más peligrosas, azotada por la violencia en el Ecuador. En la primera vuelta ella sacó 52% y Daniel Noboa 40%. Ojo con esto. ¿Saben cuánto obtuvieron en la segunda vuelta? Ella 51,64%, es decir, perdió votos, y él en cambio pasó del 40% al 48%. Es casi imposible, pero veamos qué pasó en Guayas. Igual, Luisa González obtuvo 48% en la primera vuelta, Daniel Noboa 43,59%, y en la segunda vuelta ella pierde votos, obtiene el 47,66%, y él pasa del 43% al 52%. 52%. En Imbabura, 43% 52%. 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
Luisa González obtiene el 41%, Daniel Noboa el 38%, voy a dar los números cerrados. En la segunda vuelta, ella crece, obtiene un 47,19%, pero él pasa del 38% a un 52%, 14 puntos. En el oro, esto sí es abismal. En el oro, ella obtiene en la primera vuelta 49% y él 43%. ¿Saben qué pasa en la segunda vuelta? Que ella pierde votos, obtiene solo el 47% y él pasa del 43% al 52%. Y Orellana, para terminar, ella saca en la primera vuelta 49%, el 39%, y en la segunda vuelta, una vez más, ella pierde votos, 48%, y él pasa del 39% al 51%. Es decir, que él se gana toditos los votos, ella no gana ni un solo voto, sino que además de eso pierde. Discúlpenme, pero eso es imposible. Eso es imposible. Si me hubiesen dicho que el resultado era similar a los resultados del 2023, lo podría haber creído, sí, que él podría haber ganado con un 51% y ella haberse quedado con un 48%, eso era posible. Pero que ahora le gane con 12 puntos, que él saque casi 56% y ella se quede con el mismo 44%, eso es imposible. Que haya gente que no solo no votó, sino que dejó de votar, le quitó el voto, no, eso es imposible. Yo estoy segura de que eso es imposible. Y ustedes me dirán cómo, en qué lugar o en qué espacio esto sería posible si no es con un fraude. Yo creo que hay serios indicios para una duda razonable. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? No solamente que parte del pueblo ecuatoriano de hecho ha sido lobotomizado, porque si no yo no puedo entender cómo pueden votar por el neoliberalismo con todo lo que nos está pasando, la pesadilla que estamos viviendo, la violencia, las personas eliminadas todos los días, la corrupción, las mafias que se dedican al NARCO. Y es más, ahí también, si entonces es Correa el que está vinculado con estos grupos delincuenciales, ¿cómo es posible que estos grupos delincuenciales entonces dejen que quienes los están atacando y no sé qué ganen, en vez de haber favorecido con una serie de maniobras que ganen quienes en cambio los están aupando? ¿Cómo se entiende? Pero por favor, un poco de cabeza para entender, para comprender que aquello que se dice en el mundo de la lógica no es posible. E incluso en los mundos como los nuestros, como los de los países de América Latina, tampoco es posible. Para terminar, una vez que ya he dicho todo esto, ¿saben qué? Me ha parecido lo peor. El comportamiento de algunos compañeros y compañeras de la señora González. He visto, ya no sorprendida, y ya hablaré sobre esto en otro momento, sobre qué es el correísmo y por qué algunas personas actúan como actúan dentro del correísmo. He visto como la señora Aguiñaga, prefecta del Guayas, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, han salido hoy temprano a decir que reconocen que Daniel Noboa ha ganado, ha sido reelegido y que esperan por el bienestar de sus pueblos locales, imagino, que tenga un periodo exitoso. Pero ¿cómo? ¿Se ha visto tamaña deslealtad, ¿qué puedo decir? Es que a mí realmente, no sé, este tipo de actitudes, este tipo de mal ejemplos, no les puedo decir lo que me produce. Realmente eso, no les puedo decir. En fin, díganme qué creen ustedes. Espero que puedan utilizar la lógica de los datos, no de lo que me sale a mí de alguna parte de la emoción. Yo estoy hablando así, pero porque sí estoy indignada. Ya digo, no soy correísta, pero no me puedo quedar callada frente a esto. No me puedo quedar callada frente a la hipocresía mundial de quienes, Boric, por ejemplo, no solo que no salió a pedir las actas, sino que salió a reconocer y ya mandó su felicitación de esta hipocresía mundial, que ni siquiera, imagínense, la señora González ni siquiera es de izquierda. El periodo de Rafael Correa fue bastante progresista en lo político, en lo económico, digamos que socialdemócrata.
Pero imagínense si con un poquito, si tratando un poquito de equiparar las cosas, de que haya un poco de justicia social, un poquito de equidad, un poquito de redistribución de la riqueza, son capaces de hacer esto. Comprendemos muy bien qué son capaces de hacer con respecto a otros países que se han tratado de que haya mayor equidad, mayor soberanía, mayor dignidad para sus pueblos. Las leo y los leo con cabeza, díganme qué piensan. Yo sí creo que aquí ha habido algo que no cuadra, que no está bien y que deberíamos lo mínimo todavía en este momento sí exigir que se presenten las actas, que se abran, que se publiquen, que se expliquen estos resultados. Es lo mínimo que deberíamos esperar, porque lo que seguro ya sabemos que el Ecuador va a recibir es más pobreza, más violencia, más personas eliminadas, más personas migrantes, más de esta pesadilla que parece que no va a terminar. Un abrazo fraterno para todas y todos.